Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upucuepu. Por ahí, como siempre, visitamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, todos los que nos dejan tantos lindos recuerdos de la vida que ellos ya fueron pasando. Hoy, como siempre, visitamos una familia. Ella misma se va a presentar enseguida, nos va a decir dónde estamos y así vamos conociendo estas hermosas experiencias. La experiencia de vida es lo que nos ayuda también a nosotros a ir creciendo mejor y sobre la experiencia de nuestros padres también a construir, ¿verdad? Una sociedad y una familia siempre más hermosa. Bueno, muchísimas gracias por recibirme hoy aquí a tu casa. Vamos a presentarnos porque eres Milanderera, dónde naciste y así vamos de a poquito dialogando. Bueno, yo me llamo Trinidad Fernández de Caballero. Trinidad. Trinidad. Ya, ese es tu nombre. Ese es mi nombre. Sí. Y hablo un poco... ¿Cuántos años tenés, Trinidad? 81. 81 años. Ya, pero está muy bien vos, ¿eh? Ni se nota que tenés 81. Parece más Bueno, jovencita. Sí. Entonces, qué bien. le debo algo a la vida. Es verdad, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué larga decir? vida, sí. La larga vida y la buena vida que Dios te regala. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿y dónde naciste? ¿Naciste aquí en Trinidad? En Trinidad. Estamos en Sí. Trinidad, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y tus papás, tus hermanos, cuántos eran? Vamos a conocer un poco tu familia. Ujú. Bueno, mi mamá se llamaba Vicenta Morel Ya, y mi papá Juan Fernández. entiendo. Y ¿Cuántos hermanos eran? dos hermanas, padre y de madre. Ah, Y ya. una que era la mayor era otro, De tu papá, de otro papá. de otro papá. Sí. Ah, de otro papá. Sí, de otro Ya. papá, sí. Y después nacimos mi hermana y yo. O sea, en total eran 4 entonces, ¿verdad? Tres. Tres. ¿Y vos qué número en la familia El era? número 3. Número 3. La última, entonces, la paja. ¿Y tus hermanas viven todavía o ya fallecieron? No, ya fallecieron. Ya fallecieron. Sí, ya. ¿Pero se llevaban mucho en edad o estaban ahí cerquita nomás? Llevábamos, con una llevaba 3 años Sí. y la otra... O sea que tendría la otra 84. ¿Y la Sí, otra más. cuánto tendría que tener? Y Era la mayor de todas. la mayor de todas. Ah, ya. Yo tenía que tener 88. 88 sí, por ahí. más o Ya. menos. O sea que no es lo que se llevaban mucho No. tiempo. Bien. Llevábamos mucho tiempo. ¿Y dónde se iban ustedes a la misa? ¿Dónde se iba a la catequesis, por ejemplo? A las Mercedes. Las Mercedes. Íbamos, sí. Ya. A las Mercedes nos íbamos para la catequesis y... ¿Pero por qué? Porque ustedes vivían ahí cerca de las Mercedes. Sí. Ah, ya. Estamos cerca de la cancha Libertad, 2 para la cancha Libertad. Repollieron todo ustedes repollieron. Repollero, 100%. Así. Y ustedes desde ahí no me escuchaban ya el gol cuando veía, ¿verdad? Sí, para que íbamos a ir a la cancha a gastar como liberteña 100%. En serio. Repollera de corazón, le digo los chaletes. Así, repollera de corazón. Qué bien. Bueno, y después, en la escuela, eso, ¿dónde se iban? Por ahí tenían su La escuela. República de Cuba, sobre Ya. Artigas. Ah, sobre Artigas. Sí. Esa escuela hasta ahora creo que hay todavía. Sí, ¿verdad? sí. Existe todavía esa Existe, escuela. al lado mío es la subsistencia. Ah, ya. Subsistencia del ejército, ahí al lado mío está. Sí. Y ahí nos fuimos a la escuela. Nosotros. Las 3. ¿Y te acordás ahí en la iglesia de alguno de los países que estaban antes que Sí. era tu catequista o...? No era nuestro catequista, pero era el sacerdote de Claro. las Mercedes, el padre Marisevich. No me diga. Ese fue mi obispo en Concepción, no, claro. claro. Aníbal Marisevich. Aníbal Marisevich. No me diga. Sí. Él fue tu cura párroco entonces. en las Sí, Mercedes. las Mercedes. Mira un poco, Monseñor Aníbal Marisevich y después.
Sí, sí. Y yo lo conocí, él me confirmó y todo en Concepción. Ajá, Claro, sí. fue mucho tiempo obispo de Concepción. Ujú. Primero estuvo por Villarrica, Ujú. después fue ya hacia Concepción. Ujú. Nuestro obispo, muy querido en Muy Concepción. querido, sí, Mariceville es buenísimo, buenísimo, es como catequista y como directora de las cosas porque tiene voz de mando, y ya, Sí, ya así era. esto y todo quiero. ¿Te acordás todo de Sí, ella? sí, sí, Qué me bien. acuerdo de él. Claro. Sí. ¿Y tu papá en qué trabajaba tu papá? Mi papá era albañil, Ah, albañil. sí, albañil era. ¿Y tu mamá qué hacía? Mi mamá, hay como era ¿cómo se dice? Donde se trabaja el cuero, Ah, curtiembre. curtiembre, Ah, la Meilique, curtiembre. Meilique. Ah, Meilique. Sí, Ah, sí, sí. Sí, también. Ahí Famoso ella, Meilique. ujú, Sí. ahí ella se iba a O llevar. sea, aquí, ¿dónde quedaba ese trabajo? Cerca del río, ahora sí. No, No, acá. aquí cerca nomás. Acá cerca nomás, la Ah. cancha Libertad. Ah, ahí, ya. Sí, y vení por la vía y llegás hasta mi casa, ¿verdad? Sí. 2 cuadras, 3 cuadras casi ¿cómo era? De Artigas, General Santo. General Santos. Sí. Ah, ya. De General Los Méliques, pero eso yo Ujú. conozco, pero los Méliques pero deben ser todos parientes de Concepción. Ahí también Ujú. había ese apellido, ¿verdad? Por eso nomás que me sonó un poco conocido Sí, sí, sí. ese apellido, ¿verdad? Ujú. Bueno, ¿y qué tal en la escuela? ¿Te acordás vos ahí de tu escuela? ¿Alguna travesura? ¿O era muy bonita? Ay, cándida. ¿Cómo le iba a decir? Era lo que era buena recitadora. No me digas. Sí. ¿Te gustaba Ah, recitar? me gustaba recitar. Tenía buena memoria. Sí, 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 sí. No me digas. Como así, como el capuz de un semis, ahí voy, sí. ¿Ah, sí? Saludaba voy. ¿Y cuántos años tenía? Y tenía 10. Así, era jovencita. Sí. ¿Y quién te pedía? Te pedía la maestra. La Ya te veía. maestra, sí, ya. Trinidad, Ay, vos sí. te gusta, vos sos Ale. Pues ya, y en el mollo, De Boyurujé. Bien, bien. A mí la escuela me fue muy bien. Sí, sí. La verdad que sí. Y terminé el 6º grado y después ya conseguí una beca para datilografía. Ah, dactilografía. Datilografía. ¿Dónde? Y en Urbieta Baldovino. Urbieta Baldovino, Ah, sí, sí. porque en aquel tiempo ese era. Famoso era. Sí. Sí. Cerca de Plaza Uruguaya. Ah, sí, sí. Ahí sí. era. Ahí mismo. Exactamente. Sí. O sea que ahí fuiste a hacer dactilografía. Datilografía. Mira un poco. Ahí ya pesqué para mi novio. No me digas. ¿Por qué? A ver, contame un poquitito de eso. ¿Cómo es? Te iba a estudiar ahí y al final, pero ¿supiste escribir al final o no? ¿O te fuiste solo detrás de tu novio? ¿O aprendiste? Aprendí algo. Aprendiste. Para mandar cartas, ¿verdad? Está Ay, bien. Qué bien, para chica. mandar ¿Y te cartas. acordás si alguna de tus compañeras de ese tiempo, tus amiguitas de ese tiempo? Sí, sí, me acuerdo. ¿Y viven todavía algunas o ya o no sabes mucho ya de ellas? Mucho no sé, pero algo sí de acá sobre, ¿cómo era? Brasilia. Ahora queda en la casa de una ex compañera que Ah, ya. sí, Vive todavía. vive Está todavía, bien, sí. Ya. Y Y vamos a ir a visitarle también un día. Y yo le voy a ¿verdad que preguntar, sí? a ver si le conoce a Trinidad, a ver qué me dice. ¿Y quién era tu amiga más así que con quien vos jugabas en el recreo? Y era cantada en la clase. No, la verdad que ay, sí, tal cosa y así ¿Ah, sí? no, No, era luego no tan era dada. no éramos tan cuando sí, eso todavía, pero ahora no es diferente. sí. No, y ahora ya. Sí, totalmente diferente. Claro. Pero jugábamos Sí. a la pelota, jugábamos como era el descanso, ¿no? Y famoso el descanso, la pintaban, pelota, ¿qué es eso? ¿verdad? Pintaba. Y avión, Ya. avión, era verdad, como un avión, No. el descanso.
Ah, el descanso. ¿O era no. el famoso cuadrito? El todo? cuadrito ese, era muchas veces el cuadrito. Eh. Pero el otro, el descanso se llama. Descanso no le llaman por eso. Sí, sí, Porque sí. vos te parás en una parte y después agarras a tu bala y te vas, ¿verdad? Te vas, Salís del... tirabas. Sí, salís Exacto. del Tenía que tirar, ¿verdad? Claro. Tenía que tirar, después, agarraba, Sí. saltaba, ¿verdad? Sí, Así era. no tenía Después, que pisar la raya. no tenía que pisar la raya. Y ahí todo estaba mirando, que pise la raya, que pise la raya, ¿verdad? Y ella se peleaba. Ahí ya nos peleábamos. Así era. Y después y la cuerda también. En la cuerda, sí. Ya, ya. Así mismo. Pero vos entonces eras más de poesía. Más de poesía, sí. Qué Romántica. En serio. Sí. Como el corazón de un capuz. Así. ¿Y te acordás alguno todita la poesía o ya no te acordás más ninguna así todito, completo? Completo. Ya no. La verdad que nunca me esforcé. ¿Verdad? Nunca más te esforzaste, ¿verdad? Desde aquella vez. Sí. Qué bien. Sí. Y bueno, así entonces, demasiado lindo. Vamos a ir conversando un poquitito más. Estamos hablando con la señora Trinidad. 81 años me dijiste, Sí, ¿verdad? 81. Estamos recordando también su niñez y estamos recordando cosas hermosas de ella cuando niña. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, seguimos con Ñande Upukwe Pupore. Estamos nosotros aquí. Este barrio es Trinidad, aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿O no? Trinidad. Trinidad, ya. Entonces, pero vos naciste detrás del Club Libertad. Y por eso sos repollera de corazón. Así es. Tiene 81 años la señora Trinidad y nos está contando un poco de su vida. Ahora, esta segunda partecita, lo que queremos saber un poco cómo
formaste tu familia. Ah, Es ya. decir, tu esposo, dónde le conociste, cómo se llama, dónde le conociste. Yo le conocí en la parada del colectivo. Parada de colectivo, a la cuenta. Sí. ¿Y quién estaba? ¿Vos estabas esperando el colectivo o él estaba esperando el colectivo? Él estaba esperando el Él colectivo estaba. y yo tenía que llegar en el punto que estaba Así, esperando. o sea, vos tenías que bajarte ahí. No, 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 no. Tenía que ir a subirme. Ah, vos te ibas a ir a subir. Sí, sí. Y él estaba ahí. Y él estaba. Y después, ¿qué pasó ahí? Él también se subió del colectivo. Ah, se subió y vos también. Sí. Los dos se subieron. Los dos nos subimos. Y después, Y ella me saludó, ¿verdad? ya. Y yo también me saludé Sí, sí. seriamente. Muy seria, no quiero saber nada. Pero ya, vos ya pillaste ya que te miraba medio extraño, ¿o no? Ya sabía que era mi vecino también. ¿A tu vecino? A la cuenta, eran los vecinos. Éramos Ah, vecinos. y por eso que te saludó, pero ya se conocían como vecinos. No, no, no. Ah, no. No. Eh. La primera vez. ¿Y por qué, no se conocían como vecinos? Porque vivía muy No, lejos, o sea, A ver un poquito, yo estoy sobre Pitiantuta, él Sí. está sobre Pitiantuta y sí. yo estoy sobre Dominicana. Ah, ya. Paralelo. O sea, paralelo. Sí, Entonces tenían una vida paralela. paralela. Vidas paralelas. Sí. Entonces, después él me dijo, ¿y dónde me iba, verdad? Sí. Le digo, yo me voy a empezar a estudiar dactilografía. Le Ah, digo, vos te ibas para tu Mm. clase de arqueología. sí. Entonces, conversamos, hablamos, sí, ¿verdad? Sí. Y después me dice, ¿no querés que te lleve yo? Ah, mira un poco, che. Se ofreció lo Argentino, va a acompañarte. acompañada. Era la famosa y nada acompañada. Acompañada. Antes así le decíamos nosotros. Acompañada. Eh. Y entonces no. Otro día nos volvimos a encontrarnos porque es la misma parada del colectivo. Vos la aceptaste para que te acompañe. Sí, sí, Ah, ya se acepté, fue. ¿verdad? Se fue. ¿Pero qué era? ¿Era la Hasta- primera vez que vos te ibas al curso de arqueología? Exactamente, era la y entonces primera más o menos vez. como que no sabía. Sí. Seguramente escuchó que le dijiste la primera vez que me voy, no conozco, y entonces ahí enseguida te acompañó. Después ¿qué pasó? Guau, no, y bueno, son las primeras Sí. liñadas que se van tirando. Sí, 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 sí. ¿Y después qué pasó? Y después nos encontramos porque su casa está a una cuadra de mi casa nomás. ¿no? Ah, solamente que Sí. en forma paralela, Sí. de la otra calle. Sí, sí, sí. Y cerquita luego, y bueno, me dice, ¿vos te estás estudiando dactilografía? Y sí, le dije, estoy queriendo estudiar, le dije dactilografía. Y me dice, yo te puedo enseñar porque yo soy dactilógrafo. A la cuenta. Mira, no pudo, che. Ah, Por favor, ¿verdad? sí, sí. Y entonces, no, No hace falta leíste. no hace falta, le dije, pero yo no, me dice, siempre tenés que practicar, me dice. Claro. Entonces, llego ahí con ella como mamá, vamos a botar la obra, imagínate. La intención. Eh, Es para esa como sea. intención, y entonces, coge a estudiar por ahí. Ya. Va para la Universidad de Seina. Página, ¿verdad? Y no, yo no era desconfiada. Ah, no, era confiado. O sea, sí. En Tranquilo. Ah, absoluto, mira un porque poco. Ah. yo tengo los sentimientos, digo yo. Sí, ¿no? sí, sí. Tengo los sentimientos. ¿Cuántos años vos tenías cuando eso? Tenía 15 años. 15 años. Sí, ¿Y él cuántos años tenía? 17. 17. Mm. Entonces eran jovencitos, ¿no? Sí, no, Sí. jovencito. Sí. Y este es nuestro hijo mayor, ¿verdad? Ah, ya. Él ya tiene 65. 65. O sea que le tuviste a tu hijo muy joven. Sí, muy joven. ¿Cuántos a años los tenía vos? 16 años. A los 16 años. Sí. Ya. Pero ustedes ya se fueron a vivir juntos ya, Y ¿o no? sí, nos fuimos a vivir en la casa de su mamá. A la casa de Por su un mamá. tiempo, sí. Ya. Después, Pero él venía junto a vos ya a tu casa, ¿o no? sí, Ya. ya venía en casa. Te visitó, etcétera. Todo eso, nombre Sí. no voy. Y entonces no había nada para desconfiar, Claro. en una palabra. Sí. Era todo un muchacho serio, responsable. Claro. Entonces, ¿cómo te decir? Nosotros en casa no teníamos un rol de varón. Entiendo.
No teníamos un rol de varón. Ah, ya. Todito éramos tres. Porque claro, tres nenas, tu mamá Mi tía. y tu tía. Sí, sí. ¿Y tu papá? Y mi papá se escondió hace mucho. Ah, o sea, él le abandonó, le dejó. tu papá. Sí, sí, porque no quería dejar la bebida. Ah, no quería dejar la Ah, bebida. Y él me dijiste que era albañil, ¿verdad? Albañil, Sí, 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 sí. Hizo la casa, la cancha Cerro Porteño. Él No me hizo digas. Sí. En serio. Sí. Mira un poco. Y, como te iba a decir, es un buen albañil era. Ah, Eso mira sí, un poco. un buen albañil era. Y entonces le dijo mi mamá, si no vas a dejar la bebida, yo no voy a seguir teniendo hijos de vos, le dice. Ah, entiendo. Me puso un estate. Claro, claro, claro. Y tuvo dos hijos de él entonces, ¿verdad? Dos. Ya, ya, ya. No. Ellos después no se casaron entonces. ¿O No, sí? no, no. No. Porque ahí le dijo, no, Y mi hasta mamá, ahí no. uf, Ya. todo era ya. Y ustedes después se casaron. ¿Vos te casaste después? Sí, 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 sí. Yo me Se casé. a los 16 años ya le tuviste a tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Oscar Osmar, Oscar Osmar. ¿Y cuántos hijos tuviste, me dijiste? 6. 6 hijos. A ver si te acuerdas. Oscar el primero, Oscar. que ya nació a los 16 años cuando Sí, tenía vos. sí. Y después Después Walter, Walter, otro varón. otro. Sí. Después Dina Elda. Dina Elda. Sí. Sí. Y después vine Mirna Elizabeth, Mirna Elizabeth. Carmiña Eunice, Carminia. Eunice y Juan Alberto. Juan Alberto. 6 hijos. Sí. Ya. ¿Y cuándo se casaron ustedes? Nos casamos el día que nuestra hija cumplió 15 años. Ah, pero ¿quién de ella? Porque me dijiste que Dina tenía. Elda. Ah, ya. Mm. Que sería la segunda niña ya. No, La primera. La primera niña. Sí. Primero está Oscar, Sí. Walter Sí. y después Dina. Ah, y después ya Dina. Mm. Y ahí lo que se casaron. Después Mirna Elizabeth, Ya. Carmiña Eunice y Juan Alberto. Ah, y cuando Dina cumplió 15 años, Nos casamos por ustedes iglesia. se casaron por iglesia también. Sí, mismo. Ya. ¿Y dónde fueron a vivir una vez que ustedes? ¿En la casa de tu mamá? No, en la casa de su mamá, de tu suegra. Sí. ¿Y después cuánto tiempo? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron para su casa? Sí. ¿Dónde? ¿Aquí donde estamos? ¿O no? ¿O en otro lugar? No, en este lugar ya. Ah, aquí ya. Sí. Vinieron. Teníamos un amigo que es un ingeniero. ¿Cómo era el apellido? No me acuerdo. Sí. Le dio un cuota 60 millones cuando 60 millones creo que. 5.000 guaraníes en cuota Ah, ya. le dio. Entonces 60.000. Jejeje. Pues 60 millones. 60.000 cuando eso, ¿verdad? Todavía no había los millones cuando Los eso. millones, sí. Ahora la inflación es demasiado grande, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Exactamente, demasiado grande. Ahora incluso un terreno mínimo, eso más baratito, 80, 100 millones. Eso es lo más baratito. Ujú, ujú. Y después ya de ahí para arriba. Para De arriba. ahí para arriba. Mucha inflación. Sí, mucha inflación. Sí, 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 sí. Así es. ¿Cómo van a tener más? Y en ese tiempo, ¿cuánto era el sueldo mínimo? ¿No te acordás? ¿Cuánto se cobraba? Pero 5.000, quiero- 10.000, 12.000. Ah, Yo recuerdo cuando mi papá cobraba, me acuerdo, 12.000 guaraníes. ya se me 12.000 guaraníes. Era un sueldo mínimo. Ujú. Pero estamos cerca del año 70 y un poco por ahí, 73 por ahí. Algo así. Sí, sí, sí. Y ahora ese 12.000 guaraníes ni para comer una empanada ya no Ya no come. te... Ya era el sueldo mínimo. Dios mío, Así es es. terrible la inflación. Sí, sí, la inflación es grande, Islam y sopa, Bueno. tengo que ¿verdad? demasiado, Así es. demasiado. O sea, el valor del dinero cada vez más. Tenés que trabajar más Ujú. y conseguir menos. Producir más y conseguir menos. La verdad que Así es. ¿Y los hijos, dónde le mandaste, doña Trinidad? A estudiar. ¿A estudiar? Mm. Bueno, se fueron a estudiar en la escuela Mariscal López, Entiendo. después se fueron a estudiar en la escuela Y vos también le enseñabas ya a tus hijos, cuando venían, por ejemplo, hacían la tarea, eso con tus hijos. sí, sí, ¿eh? sí, sí. Pues si lo lleno de tareas, lo ya era maestra, pero ya oye,
Vaya me dije, más se acuerda ya, oye, mara, y tente mañana eres. Así. Oye, coitende. Oye, claro, Sí. porque le deja a todas las madres Sí. que le ayuden. Le deja todo. Las tareas. Las tareas y Muchas todo. cosas. Sí, sí, Ya sí. te era así. Vos te Mm. ibas lleno de tareas. Lleno de Yo tareas. cuando llegaba a mi casa, mi mamá ya me decía, ya mi hijo, Mm. tenés para tarea. Mm. Yo decía nomás, tenés para tarea porque sabíamos lo que lleno. Mm. De cada materia, tarea. Todito. Todito. Hasta nosotros teníamos artes plásticas, se llamaba uno. Ujú. Y ahí le llamábamos bordado, se llamaba. Mm. Hacíamos bolsones, de todo así. Sí, me acuerdo ya. Hacíamos De eso. con el hilo Caranda. catalán, Y el el caranda, el también, caranda, hacíamos, también. exacto, aprendimos todo eso. Interesante. Ujú. Ahora ya se compra todo hecho. Ahora ya no enseña más, ¿verdad? Así. Por ahí me preocupaba trabajo. Le dije. Qué bien. Bueno, y tenés nietos, bisnietos. ¿Cuánto va a tener? ¿Cuánto? 17. Ya no sabe más. 17, Juan Carlos. Y son todos grandes ya. Sí, ya está. Sí, la facultad. Bisnieto también. Bisnieto también. Sí, ya ya. Y bisnieto no te acuerdas cuánto hay. A ver un poco. ¿Cuántos? Alejandra, nieto, ¿verdad? O bisnieto ya. Bisnietos ya. Los hijos de los nietos. Sí. Sí, era el hijo de Alejandra, de Juanjo, de Tania, de Oscar, de María Fred, de Iván. Y esos son ya los. Y vos sos jovencita todavía, 81 años. 81 años, jovencita Jovencita. todavía. ¿Y nunca te enfermaste o alguna vez Ay, tuviste? no, También te yo enfermaste. María Peste voy gañendo. ¿Por qué, Pico? Y porque a menudo me enfermo. ¿En serio? Sí. Pero yo te veo también. Y la verdad que sí, porque ¿Verdad? este rostro que muestra la Sí. alegría de vivir. ¿Verdad? Da un renaboy. Y vos en la iglesia trabajaste también, te iba a tu iglesia. ¿Y Sí, qué hacías? 35 años enseñé 35 años. confirmación y bautismo. Confirmación Confirmación y bautismo. y bautismo. El bautismo era para los padres, ¿verdad? Sí, Pues los niñitos todavía no entendían. no entendía nada. Y después, como era también, como hacía también ahí, era Otro sacramento, ¿o otro no? sacramento, creo que era Ah, ya. confirmación. Y para Primera confesarse, comunión. dentro de la primera comunión se entraba. Sí. Bautismo, Bautismo y sí. Casamiento, ayudaban. casamiento O también. sea, el famoso Yo cursillo. hacía el cursillo. Ya, con tu esposo. Sí, con él. Pum. A veces guaraja y tira, guaraja. Ah, sí. Mm. ¿Y tu esposo hace cuánto que falleció? Y en julio murió. Ah, en julio. Agosto. ¿De cuándo? ¿De este año? De este año. ¿Ahora? Sí, Ah, entonces 2025. sí. ¿Y cuántos años tenía tu esposo? 83 tenía cuando 83. murió, sí. Yo 81. Se llevaba entonces 2 años. 2 añitos. O sea, desde aquella vez. Y claro, me dijiste lo que él tenía 17, Ujú. yo tenía 15. Sí, así mismo. Mira un poco, che. Ujú. O sea que cuántos años, juntos. Sí. Impresionante. Sí. Qué lindo. Bueno, así entonces estamos con la señora Trinidad. Te agradecemos inmensamente, ¿verdad?, por lo que estamos compartiendo con todos los que nos siguen aquí a través de Ñande Yarañe, Ñande Puicuepu y por ahí. Yo solo ver Ñande Yarañe o no sabes que existe. Sí, sí. Sabes Sí, que sí, existe. sí. Y solo ver. ¿O no? Suelo ver, sí. Sí. ¿Y te convertí para con eso o no? No, la verdad que sí. fue buenísimo. La verdad que sí. La verdad que Te sí. hice nomás una preguntita a ver si sabía. No, pues, tenemos que, esos son los pasos que tenemos que seguir. Aprendemos siempre algo. Algo. Yo antes que la gente quiere decir, no, yo no aprendo nada Sí. de tal cosa. O si no, famoso, hay cuapa hoy. Se excusa, Se se excusa. excusa, sí. No es así, yo lo digo, ¿verdad? Digo que fuiste catequista mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, yo le agradezco mucho, doña Trinidad. Así vamos concluyendo ya nosotros nuestro programa. Y como siempre, dejamos la bendición, ¿verdad?, del Señor a todos los que nos están siguiendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Vamos a saludar a doña Trinidad. En Boadio y Misu, y hasta la próxima con Mañana de Upuipuepupore.